Hola, ¿cómo están? Bueno, en la clase de hoy vamos a hablar sobre la glándula tiroides, el metabolismo fosfocálcico y algo sobre cortisol, ¿sí? Vamos a comenzar con el tema más largo, que es la glándula tiroides y las hormonas tiroideas. Bueno, la glándula tiroides se sitúa en el cuello, en la parte anterior de la tráquea, ¿sí? No me está funcionando, disculpen el señalador, en esta función no tengo para mostrar en la diapositiva, pero bueno, ustedes ven el esquema, está formado por un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo que están conectados entre sí por lo que se conoce como un istmo medio-ventral. En la parte de abajo, eh, a la derecha, que está señalado por la flecha azul, ustedes ven, eso es una imagen de un centellograma que muestra la captación del isótopo de yodo radiactivo, ¿sí? Esto es para mostrar cómo en esta glándula se concentran importantes cantidades de yodo que, como vamos a ver, tiene una función importante eh, para la formación de las hormonas de esta glándula. Bueno, si nosotros realizamos un corte de esta glándula, como ustedes ya deben haber visto en mayor detalle en histología, ya saben que la unidad funcional es lo que se conoce como el folículo tiroideo, ¿sí? Está formado por las células foliculares, que es en las cuales se va, se van a sintetizar las hormonas tiroideas, ¿sí? Y luego se van a almacenar en forma de tiroglobulina en lo que se conoce como coloide, que es ese espacio que queda dentro del folículo. Y además en la tiroides tenemos las que están señaladas ahí con la flecha como las células C, ¿sí? Que son las que van a segregar otra hormona, que es la calcitonina, cuya función vamos a ver en la segunda parte de la clase. Bueno, en cuanto a las hormonas tiroideas, eh, en cuanto a su estructura, se dice que son iodotironinas, ¿sí? Y esto significa que están formadas por dos moléculas del aminoácido tirosina, a las cuales se le acoplan, se le unen moléculas de yodo, ¿sí? Por lo tanto, son tirosinas iodadas. Desde el punto de vista bioquímico, las hormonas tiroideas son las únicas que requieren un elemento esencial, como es el yodo, para que se formen la forma activa de sus hormonas, ¿sí? Y las principales hormonas activas son la T4 o tiroxina, que en su estructura, como vemos en la parte superior, en su estructura tiene 4 moléculas de yodo, ¿sí? De ahí su nombre T4, o la triiodotironina o T3, que la diferencia es que en su molécula tiene 3 moléculas de yodo en vez de 4 como la tiroxina. En cuanto a la producción de hormonas por la tiroides, vamos a tener que aproximadamente un 90%, ¿sí? La mayoría de producción de hormonas va a ser en forma de T4, ¿sí? Mientras que un 10% va a ser en forma de T3. La T3 se dice que es la forma activa de las hormonas tiroideas porque es la que tiene mayor afinidad para unirse al receptor de hormonas tiroideas y por lo tanto la que va a tener mayor actividad biológica. La T4 también se puede unir al receptor, ¿sí? También es activa, pero lo hace con mucha menor afinidad. Por lo tanto, se dice que la principal forma activa es la T3. Y un pequeño porcentaje, alrededor de un 1%, es otra hormona, la T3 reversa, que es una forma de hormona inactiva. Bueno, por eso se dice que
se suele nominar a la T4 como prohormona, ¿sí? Porque no es tan activa como la T3, sino que en general la T4 se transforma a T3, ¿sí? Para unirse al receptor de hormonas tiroideas. Dado que la principal producción entonces es de T4, como dijimos un 90%, pero la forma activa es la T3, va a haber una conversión que se dice que es periférica, esto es porque es fuera de la glándula tiroides, ¿sí? En tejidos periféricos, una conversión de T4 a T3. Y esta conversión en realidad se realiza por enzimas que se llaman desiodinasas, ¿sí? Que lo que van a hacer es quitar un átomo de yodo, ¿sí? De ese residuo de tirosina, para pasar de la forma de T4 a T3. Esto sucede sobre todo en tejidos como el hígado y los riñones, ¿sí? Y bueno, también un pequeño porcentaje de T4 se va a transformar en T3 reversa, que como recién les mencionaba es inactiva, o sea que no tiene actividad biológica porque no se une al receptor de hormonas tiroideas. Y como ven también tiene 3 átomos de yodo, al igual que la T3, pero es como la imagen especular, digamos, ahí lo tienen en distintos anillos que está unido este yodo al residuo de tirosina. Bueno, ¿y cómo se realiza la síntesis de las hormonas tiroideas? Bueno, se van a sintetizar en las células foliculares, ¿sí? De los folículos tiroideos, y necesita dos precursores principales. Uno es el yodo, ¿sí? Que va a ser adquirido desde la sangre, y el otro son los aminoácidos tirosina, que son sintetizados por síntesis proteica dentro de las células foliculares. Lo que se muestra ahí como el paso 1 sería la síntesis de la tiroglobulina, ¿sí? Que contiene los aminoácidos precursores para formar las hormonas. Y el yodo que ingresa desde la sangre, ahí vemos, no les puedo señalar, pero como vemos ahí el polo basal es lo que ustedes tienen en la parte de arriba, ¿sí? El polo basal es el que está cerca de los capilares, en los cuales el yodo llega entonces en la sangre y a través de un transportador específico ingresa a la célula folicular del lado del polo basal. Bien, estos precursores van a ser trasladados hacia el polo apical de la célula, que es el que queda hacia la luz del folículo, ¿sí? Por lo tanto, tanto la tiroglobulina como el yodo, es el yoduro, ¿sí? El anión yoduro, se transporta hacia el extremo apical. Y en el borde apical y sobre la luz del folículo es donde se va a producir la iodación de la tiroglobulina, ¿sí? O sea, los átomos de yodo son acoplados a los residuos de tirosina. Una vez que se forma esta tiroglobulina, ahora iodada, se va a almacenar, ¿sí? Dentro del coloide. Esta tiroglobulina es captada desde el borde apical de la célula, lo que ahí ven como el paso 4, como gotitas de coloide, ¿sí? Que ingresan nuevamente a la célula folicular, y por enzimas específicas, esta, que es una molécula grande, la tiroglobulina, ¿sí? Que es una glucoproteína de gran tamaño, ahora va a ser clivada, ¿sí? Cortada por enzimas para formar, digamos, las distintas hormonas T3 y T4, sobre todo. Y luego que estas hormonas entonces ya están formadas como tal, libres, van a pasar
a través de la membrana celular del polo basal y de esta forma se liberan hacia la sangre. Bueno, y una vez que las hormonas se liberan en la sangre, la mayor parte, más del 99%, tanto de la T3 como de la T4, se van a unir a proteínas transportadoras, ¿sí? De modo que solo un pequeño porcentaje, menos del 1%, es la que va a estar libre, y en el caso de la T3, que es la biológicamente más activa, solo un 0,3% es la que está libre para ingresar a los tejidos y ejercer sus funciones. La mayor parte, la principal proteína transportadora, es la globulina fijadora de tiroxina, ¿sí? Que es la que está más arriba, la sigla TBG, que la mayor parte, tanto de T3 como T4, se unen a esta globulina transportadora. La función de estas proteínas, el hecho de que no estén, la mayor parte de que no estén libres, es que de esta forma se protegen, o sea, por ejemplo, la pérdida, de que se filtren los riñones y que se pierdan en la orina, ¿sí? Al estar unidas a proteínas se previene la depuración renal, y de esta forma también se aumenta la vida media de las hormonas, que en el caso de la T4 es de un poco más de una semana, puede ser de 8 días, ¿sí? De forma que estas proteínas entonces van a hacer que funcionar como un reservorio de hormonas tiroideas y que se van liberando a medida que se necesiten, según las condiciones fisiológicas. Bueno, ¿y cómo actúan las hormonas tiroideas? Una vez que llegan a sus células diana específicas, ¿sí? Se van a unir a receptores que son del tipo nucleares. Si bien estas hormonas también pueden tener acciones que no sean a través de los receptores nucleares, la mayor parte de sus acciones son a través de estos tipos de receptores. Entonces, las hormonas, como ya vimos, se transportan en el plasma, ¿sí? Y así alcanzan a los tejidos diana, ¿sí? Una vez que pueden acceder a las células, atraviesan la membrana directamente o a través de un transportador, y dentro del citoplasma, con la presencia de las desiodasas, la mayor parte de la T4 se va a transformar en T3. ¿Sí? Bueno, luego la T3 va a activar los receptores estos que, como les decía recién, son receptores de tipo nucleares, ¿sí? Y estos receptores lo que van a hacer, van a ya sea activar o reprimir la transcripción de ciertos genes, ¿sí? Y de esta forma se van a estar mediando los efectos biológicos de estas hormonas que, como vamos a ver, son muy variados. Y de hecho, estos receptores de hormonas tiroideas están presentes en prácticamente todos los tejidos del organismo. Vamos a ver ahora cuáles son los principales efectos biológicos. Bueno, en cuanto a los efectos metabólicos, las hormonas tiroideas van a estar estimulando, aumentando la tasa metabólica basal, el consumo de oxígeno y la producción de calor, lo que se conoce como termogénesis. Esto lo van a lograr estimulando reacciones tanto catabólicas como anabólicas en las distintas vías que afectan los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas. En el cuadro que ustedes ven ahí se resumen los principales efectos metabólicos, mostrando el sentido de los cambios, ya sea un aumento o una disminución, cuando hay una elevación en los niveles de hormonas tiroideas, lo que se conoce como un hipertiroidismo, o cuando bajan los niveles de estas hormonas, lo que se conoce como hipotiroidismo. Por ejemplo, en la vía de los hidratos de carbono va a aumentar la producción de glucosa,
al aumentar la actividad gluconeogénica del hígado, ¿sí? Pero este efecto no se va a traducir en un aumento en la concentración de glucosa plasmática, ya que esta suele mantenerse porque el páncreas responde con incrementando la secreción de insulina. En cuanto a las proteínas, para generar los aminoácidos necesarios para aumentar la gluconeogénesis hepática, se va a estar incentivando la proteólisis, ¿sí? Sobre todo a nivel de los músculos, pero también las hormonas tiroideas van a aumentar la síntesis proteica. En general, y sobre todo se nota cuando hay un exceso de hormonas tiroideas, va a favorecerse, va a superar la degradación proteica al aumento en la síntesis, por lo que se puede producir una pérdida neta de proteína en el músculo, ¿sí? En el caso de cuando hay un exceso de hormonas tiroideas. En cuanto al metabolismo de los lípidos, estas hormonas van a estar aumentando la degradación de los triglicéridos que se almacenan en el tejido adiposo, ¿sí? En un aumento en la lipólisis. De esta forma se liberan ácidos grasos que se van a usar como combustible para el hígado para cumplir con las mayores demandas energéticas, pero también, además de aumentar la lipólisis, también van a estar estimulando la lipogénesis. Al igual que cuando hay un exceso de hormonas tiroideas, este aumento en la lipólisis predomina y de esta forma se pierden las reservas corporales de grasa frente a un exceso de hormona tiroidea. Bueno, en cuanto a los efectos cardiovasculares, para cumplir las mayores demandas de oxígeno de los tejidos, ¿sí? por el aumento del metabolismo que vimos recién, las hormonas tiroideas van a estar aumentando lo que es el gasto cardíaco, ¿sí? Para esto aumentan tanto la frecuencia cardíaca como el volumen sistólico y la fuerza y velocidad de contracción del músculo cardíaco. Estos efectos son tanto directos, ¿sí? Actuando directamente en el músculo cardíaco, como indirectos, potenciando la actividad del sistema nervioso simpático, ya que aumentan el número de receptores beta-adrenérgicos, ¿sí? Estos receptores beta-adrenérgicos son los que predominan a nivel del músculo cardíaco, ¿sí? En el corazón, y los que están mediando los efectos entonces del sistema nervioso simpático. También van a generar un aumento en la presión diferencial, ya que disminuye un poco la presión diastólica y aumenta la sistólica. Esto refleja, este aumento en la presión sistólica es el resultado de un aumento del volumen sistólico, ¿sí? Y a su vez, indirectamente, esta leve disminución en la presión arterial diastólica se debe a un aumento en la producción de calor, ¿sí? Que produce una vasodilatación y la mayor producción de CO2 en los tejidos. Bueno, otro efecto muy importante de las hormonas tiroideas es inducir lo que es el crecimiento y la maduración. Una pequeña cantidad de hormona tiroidea atraviesa la placenta y el eje tiroideo fetal empieza a hacer funcionar desde mediados del embarazo. Esta hormona tiroidea es muy importante para lo que es el desarrollo del sistema nervioso central del feto y el desarrollo óseo. En los lactantes, la insuficiencia de hormona tiroidea produce una enfermedad que se conoce como cretinismo, que se caracteriza por un retraso mental que es irreversible si no se trata a tiempo y una baja estatura.
como se ven en la figura de ahí a la derecha, el niño que está más a la derecha tiene cretinismo, que tiene una edad mucho mayor que el niño de la izquierda. También se observa en la parte de abajo cómo la osificación de los huesos no es completa cuando se padece este síndrome de cretinismo. Este cretinismo que se da por un hipotiroidismo en los lactantes puede presentarse de varias maneras. Se puede dar por una deficiencia de yodo, por lo cual esta enfermedad ha sido común en las zonas donde el suelo posee poco yodo, lo que se conoce como cretinismo endémico. ¿Sí? Esto se ha solucionado, sobre todo en los países desarrollados, mediante la corrección de administrar yodo a esas personas, ¿sí? Y hoy en día los casos son más esporádicos debido a algunos defectos en la síntesis de hormona tiroidea. Este síndrome, si se trata en la primera y segunda semana de vida, se puede llegar a un desarrollo normal, incluso el desarrollo del sistema nervioso, pero luego de pasado estas primeras semanas, las primeras 2 semanas de vida, ya este retraso en el desarrollo del sistema nervioso es irreversible, ¿sí? Por lo cual constituye una enfermedad muy importante. Bueno, y si bien nosotros recién describimos los efectos más importantes de la hormona tiroidea, ¿sí? Tanto en el metabolismo, efectos cardíacos, como vimos recién en el desarrollo, que son muy importantes, también estas hormonas actúan en muchos sistemas del cuerpo para regular otras funciones. Por ejemplo, lo que es la función reproductiva, tanto en el hombre como en la mujer, ¿sí? Están reguladas y necesitan de cantidades adecuadas de hormonas tiroideas. También estas hormonas influyen en otros sistemas endocrinos, como por ejemplo aumenta la hormona de crecimiento. También a nivel neurológico va a favorecer el estado de alerta, la vigilia, la respuesta a diversos estímulos, además incentiva lo que es el apetito y participa en procesos como de memoria, aprendizaje y también de la parte emocional. Y bueno, también tiene funciones en el tracto gastrointestinal, ¿sí? Ya que va a estar favoreciendo ya sea la ingestión de alimentos por un aumento del apetito y también aumenta la motilidad gastrointestinal. Bueno, y pasando entonces un poco a lo que es la regulación de la función tiroidea, si recuerdan de la clase de eje hipotálamo, hipofisario y glándula periférica, la tiroides es una de las glándulas que está sometida a este tipo de regulación. Vamos a tener entonces control desde el sistema nervioso central, ¿sí? Estas neuronas del hipotálamo que van a secretar una neurohormona conocida como la hormona liberadora de tirotrofina, ¿sí? O su sigla TRH. Esta TRH entonces, liberada desde el hipotálamo, va a actuar en la hipófisis, en la adenohipófisis, para estimular la secreción de la hormona tirotrofina, cuya sigla es TSH, ¿sí? Esta hormona, la TSH, es la reguladora principal de la función tiroidea y esta se va a unir a receptores específicos de TSH en la tiroides para estimular prácticamente todas las etapas de biosíntesis de hormonas tiroideas. Por ejemplo, va a estimular la captación de iodouro en la membrana vasolateral desde la sangre, la iodación de la tiroglobulina, la conjugación de los aminoácidos de tirosina para formar las hormonas en la tiroglobulina, la endocitosis de la tiroglobulina hacia el interior de las células foliculares desde el coloide y la proteólisis de esta tiroglobulina dentro de la célula folicular
para liberar la T4 y la T3, o sea que prácticamente todos los pasos de síntesis de hormonas tiroideas están incentivados por la TSH. Además, la TSH tiene un efecto que es de tipo trópico, ¿sí? Aumentando el crecimiento de las células foliculares de la tiroides, ¿sí? Por lo tanto, va a estar estimulando una hiperplasia de esta glándula. Estos efectos se ven cuando hay un exceso de TSH, ¿sí? Que hay un aumento entonces de esta glándula tiroides, que es lo que se conoce como bocio. Y bueno, este eje entonces, como se explicaba recién, la TRH va a estimular a la liberación de TSH desde la hipófisis y la TSH va a estimular a la tiroides para segregar hormonas tiroideas. ¿Y cómo es la regulación? Las hormonas tiroideas son las que van a regular por el sistema de retroalimentación negativa. ¿Recuerdan? Lo que significa eso, que cuanto más altos son los niveles de hormona tiroidea, va a retroalimentar negativamente la liberación de TSH y también la liberación de TRH desde el hipotálamo, ¿sí? Teniendo en cuenta entonces cómo es esta regulación, qué va a pasar en el caso donde hay una disminución de hormonas tiroideas, ¿sí? Lo que se conoce como un hipotiroidismo. Por ejemplo, como les comentaba con el caso del cretinismo, una de las causas del hipotiroidismo es que no haya yodo, ¿sí? Como el yodo es necesario para la síntesis de las hormonas tiroideas, al faltar yodo se va a causar una disminución de hormonas tiroideas y por lo tanto un hipotiroidismo. ¿Qué sucede al disminuir las hormonas tiroideas? Entonces va a disminuir la retroalimentación tanto a nivel de la hipófisis como del hipotálamo y por lo tanto la TSH va a estar aumentada y también la TRH. ¿Sí? Eso es por la falta del feedback negativo, o sea, se hace menos potente. Lo opuesto pasa en el caso del hipertiroidismo, ¿sí? En el cual por diversas razones las hormonas tiroideas están aumentadas en su producción, ¿sí? Por ejemplo, este ejemplo muestra el caso de unos anticuerpos que son estimuladores de tiroides que van a estar estimulando de esta forma la producción de estas hormonas. En este caso, el feedback negativo se hace mucho más potente, tanto a nivel de la adenohipófisis como del hipotálamo. Por lo tanto, ¿qué podemos esperar? Que los niveles de TSH disminuyan, ¿sí? Cuando las hormonas tiroideas están altas y también los niveles de TRH. Bueno, y ahora vamos a pasar al segundo tema de esta clase, que vamos a hablar un poco sobre lo que es la regulación del metabolismo fosfocálcico. Bueno, en cuanto a la importancia fisiológica del calcio, este cumple muchas funciones en distintos sistemas. Como ya hemos visto, es un importante regulador, o sea, es fundamental para la función neuronal, ¿sí? Si recuerdan, para el proceso de sinapsis química es fundamental la asistencia de calcio, ¿sí? Para esta forma va a estar regulando lo que es la excitabilidad neuronal. También para la contracción muscular, ¿sí? De todos los tipos de músculo, tanto el músculo esquelético como el cardíaco como el liso, necesitan la presencia de calcio. También es importante para la secreción de hormonas, para la regulación, tanto la activación como inactivación de enzimas celulares. También es un importante mensajero intracelular. Y bueno, dadas estas importantes funciones vitales, fisiológicas, ¿sí? Tanto en los estados como de disminución de calcio plasmático dentro de ciertos valores, rangos homeostáticos, ¿sí? Lo que cuando hay una disminución de calcio plasmático se conoce como una hipocalcemia, ¿sí? Este es un estado
patológico que puede llegar a ser muy grave, ¿sí? Y lo mismo ocurre frente a una hipercalcemia, ¿sí? Estos estados pueden llegar a ser letales. Y bueno, dentro del organismo, la mayor parte del calcio del cuerpo, ¿sí? Se va a estar localizando en los huesos, ¿sí? Que es aproximadamente 1 kilogramo de calcio, y por lo tanto en los huesos va a ser un gran reservorio, ¿sí? O depósito de este mineral, el cual puede ser reclutado para mantener una calcemia normal en los casos que sea necesario, ¿sí? Luego tenemos un pequeño porcentaje que va a estar dentro del líquido intracelular, ¿sí? Y un porcentaje aún menor que va a estar en el líquido extracelular y por lo tanto va a estar en el plasma también. Y este pequeño porcentaje, que es aproximadamente un 0,1% del calcio total, que es el calcio plasmático, es el que va a estar bajo regulación hormonal, ¿sí? Es lo que se va a estar midiendo, esta calcemia. Y dentro de este calcio plasmático vamos a tener que aproximadamente un 40% va a estar unido a proteínas y un 10% a iones inorgánicos, mientras que un 50% de este calcio es el calcio iónico, ¿sí? En estado ionizado, y es el que va a tener la principal función fisiológica, ¿sí? Importantes que comentábamos recién. Bueno, el fósforo en el organismo también cumple importantes funciones, ¿sí? Como por ejemplo formar parte de los enlaces de la molécula de ATP, ¿sí? Por lo tanto, es fundamental para el metabolismo energético celular. También cumple una importante función para lo que es toda la señalización de fosforilación en proteínas y de esta forma actuar como en moléculas que pueden ser segundos mensajeros, intermediarios, químicos, ¿sí? Etcétera, enzimas también. Y bueno, también es importante ya que forma parte de la estructura de los ácidos nucleicos, el ADN y el ARN, y si bien cumple funciones que son muy importantes, a diferencia del calcio, también vamos a ver que las hormonas que regulan el calcio también van a estar regulando el fósforo, pero es menos sensible, digamos, menos preciso los rangos fisiológicos en los cuales se regula el fósforo, a diferencia del calcio, que está regulado mucho más minuciosamente. Las concentraciones de fósforo pueden variar un poco más, ¿sí? De modo que sus niveles son más fluctuantes. Bueno, al igual que el calcio, el principal reservorio de fósforo es en el esqueleto, ¿sí? En los huesos, ¿sí? Alrededor de un 85%. Ya el porcentaje es mayor en el líquido intracelular, ¿sí? Que el calcio, siendo alrededor de un 15%, y un pequeño porcentaje, alrededor de un 1%, es el que está a nivel plasmático, ¿sí? El que va a estar bajo regulación hormonal. La mayor parte del fósforo circulante, ¿sí? Se va a encontrar en la forma ionizada del ácido fosfórico, ¿sí? Como fosfato inorgánico. Bueno, en cuanto a los flujos tanto de calcio como de fosfato, vamos a tener que la principal entrada al organismo, ¿sí? Es a través de la dieta, ¿sí? Una vez que se ingiere, entonces con los alimentos, estos van a ser absorbidos en el tubo digestivo, ¿sí? Y de esta forma van a pasar al líquido extracelular, al plasma, ¿sí? En el cual se encuentran en equilibrio con el hueso, que como ya dijimos es el principal reservorio. Y luego tenemos las salidas. Por un lado, lo que se pierde por el tubo digestivo, que es una
es una salida o es una pérdida que es estricta, ¿sí? La cual no está regulada. Y luego sí vamos a tener la excreción al nivel renal, que esa sí va a estar regulada de forma hormonal. Bueno, este hueso que como dijimos es el principal reservorio, tanto de calcio como de fosfato, no es un reservorio que está fijo, ¿sí? Sino que en el hueso va a estar incluso en las personas adultas, ¿sí? Hay una remodelación del hueso que es continua. Y esto se da gracias a las células, por un lado son los osteoblastos, ¿sí? Que van a ser los principales encargados de formar hueso nuevo, y los osteoclastos, que son las células que van a estar destruyendo el hueso ya formado, ¿sí? Y de esta forma, estos procesos de, por un lado, la formación de hueso, que se llama la acreción, o la destrucción, que es la resorción ósea, ¿sí? Van a estar en equilibrio, ¿sí? En situaciones fisiológicas, y por lo tanto va a haber una movilización que es diaria de aproximadamente 500 miligramos de calcio que se van a estar movilizando y depositando cada día en los huesos. Bueno, como ya vimos entonces, esta entrada tanto de calcio como de fósforo a nivel de la dieta y por lo tanto del intestino va a estar en equilibrio con el reservorio, que es el hueso, y con las salidas a nivel renal. Estos en condiciones fisiológicas, para mantener la homeostasis, las entradas son iguales a las salidas, ¿sí? Y esto se mantiene principalmente bajo regulación hormonal. Como vamos a ver, son 3 las hormonas principales que van a regular la homeostasis, tanto del calcio como del fósforo, que estos elementos están unidos dado porque estas hormonas los regulan en conjunto, y además porque los dos son los principales componentes de la fase mineral del hueso, ¿sí? De forma que el remodelado óseo va a estar liberando, por un lado, cada vez que se destruye hueso, tanto calcio como fósforo, y depositando hueso en el proceso de remodelación. Y vamos a comenzar con una de las hormonas más importantes en lo que es la regulación tanto del calcio como del fósforo, que es la hormona paratiroidea o paratormona. Esta hormona es sintetizada y liberada por las glándulas paratiroides, que las paratiroides son 4 glándulas, 2 glándulas superiores y 2 inferiores, que se sitúan por detrás, en la cara posterior de la glándula tiroides. Bueno, el principal estímulo para la secreción de la hormona paratiroidea es la concentración de calcio plasmático, ¿sí? Estas células que van a liberar la paratormona tienen un sensor de calcio, ¿sí? Que es como una proteína que va a estar sensando la concentración plasmática. De modo que cuando el calcio se eleva, se va a estar inhibiendo la liberación de paratormona, y cuando disminuye el calcio plasmático se va a estar incentivando la liberación de esta hormona. Por lo tanto, la principal función de esta hormona, ya que se libera frente a una disminución del calcio, va a ser incrementar la concentración plasmática de calcio. Para esto va a actuar principalmente en 2 órganos diana. En el hueso va a estar estimulando la resorción ósea, ¿sí? Y de esta forma liberando el calcio que está almacenado en el hueso. Y en el riñón, por un lado, también va a estar estimulando lo que es la reabsorción de calcio a nivel de los túbulos renales. De esa forma el calcio se recupera
¿sí? Y no se pierde en la orina, pero en el fosfato va a tener la acción inversa, ¿sí? Va a reducir la reabsorción de fosfato, por lo tanto, se va a estar liberando más fosfato en la orina en presencia de hormona paratiroidea. Y luego en el intestino no va a actuar directamente, sino que va a ser una acción indirecta a través de la estimulación de otra hormona importante que ahora vamos a ver, que es el calcitriol. Bueno, la otra hormona importante es la vitamina D. En realidad es el principio activo de la vitamina D, ya que esta se dice que es una prohormona porque tiene que cumplir varios pasos para convertirse en el principio activo, en el compuesto que es el que tiene la actividad biológica. Bien, para la formación entonces del principio activo de esta vitamina D, primero tenemos un precursor, que es el 7-dehidrocolesterol, que lo tenemos en la piel, ¿sí? Y por exposición a la luz solar, la radiación ultravioleta, se forma la vitamina D3. Esta vitamina D3 también la podemos adquirir a través de la dieta, ¿sí? Está presente en el hígado de algunos animales, así como en los peces. Pero esta vitamina D3 todavía no es el principio activo, sino que va a sufrir unos pasos, ¿sí? El primero es una hidroxilación que se va a realizar en el hígado, ¿sí? Esta hidroxilación en el grupo 25, acá tenemos la estructura de la vitamina D3, ¿sí? Este primer paso sería este de acá, que es en el hígado. A través de una enzima específica se forma la 25 hidroxivitamina D3. Y luego el último paso se da en el túbulo proximal del riñón, ¿sí? En la cual sufre una segunda reacción de hidroxilación, ¿sí? En este caso en el carbono 1, para formar el principio activo, que es el 1,25-dihidroxicolicalciferol, o más conocido como calcitriol. También se le dice el principio activo de la vitamina D3, ¿sí? De modo que la formación de este principio activo va a depender de la actividad de esta enzima específica, ¿sí? Que es la 1-alfa hidroxilasa, ¿sí? Que es la que va a estar mediando la conversión en este principio activo. También a través de otra enzima, ¿sí? Con una hidroxilación en el carbono 24, se forma esta otra, que sería la 24-25-dihidroxicolecalciferol, que es una hormona que es no activa, que no tiene actividad biológica. Bueno, la producción entonces de calcitriol va a estar estimulada por la hormona paratiroidea, ¿sí? Que va a estar estimulando la enzima que vimos, la 1-alfa hidroxilasa, para la formación de calcitriol. También va a estar estimulada por la hipocalcemia, ¿sí? Y la principal función de esta hormona va a ser aumentar el calcio plasmático, ¿sí? Va a actuar en este sentido reforzando el efecto de la hormona paratiroidea. Por un lado, uno de sus principales blancos de acciones a nivel intestinal va a estar estimulando la absorción de calcio y de fosfato también, que es ingerido en la dieta, ¿sí? A nivel intestinal, principalmente actuando a través de una proteína, la calvindina, que es una proteína fijadora de calcio. Por otro lado, también a nivel renal, ¿sí? En menor proporción o un efecto menos importante que a nivel intestinal, pero también va a estar facilitando la reabsorción a nivel renal tanto de calcio como de fosfato, y de esta forma haciendo que incremente su concentración a nivel plasmático. Y por último, también un órgano en el cual tiene una función importante, que es en el hueso, va a estar modulando lo que es tanto la entrada como salida de calcio
y de fosfato del hueso. Las acciones de calcitrol en el hueso son un poco más complejas porque, por un lado, va a tener una acción directa estimulando la diferenciación de los osteoblastos y osteoclastos, ¿sí? Esta estimulación de la actividad de los osteoclastos va a estar haciendo estimulando la resorción de hueso, ¿sí? Y de esta forma se va a liberar calcio y fosfato del hueso, pero a su vez también indirectamente al elevar la concentración de calcio y fosfato plasmático, sumado a la estimulación de los osteoblastos, va a estar favoreciendo la mineralización ósea, ¿sí? O sea que por un lado, en cierto punto, va a estimular la resorción, pero también va a estar estimulando la mineralización ósea, ¿sí? O sea que por eso el efecto neto es como que va a estar estimulando, digamos, el movimiento, ¿sí? Tanto la resorción como la formación de hueso. Dada esta función entonces importante, regulando lo que es la mineralización normal del osteoide del hueso, es que cuando hay déficit de vitamina D, ¿sí? Se produce por un lado una hipocalcemia y además se pueden dar las enfermedades de raquitismo en niños y osteomalacia en adultos. Estas enfermedades, este déficit de vitamina D está asociado a que no se mineraliza el hueso correctamente. En el caso de los niños, cuando los huesos todavía están en crecimiento, ¿sí? Se observa los huesos largos como que se arquean, ¿sí? Por la falta de mineralización en estos huesos. Y en el caso de los adultos, estos huesos se tornan más frágiles, ¿sí? Haciendo que se fracture más fácilmente. Bueno, la otra hormona que va a estar regulando la calcemia, la fosfatemia, es la calcitonina, ¿sí? La calcitonina está liberada por las células C, que va a estar secretando esta hormona. Estas células C o parafoliculares están en la glándula tiroides, ¿sí? Entre los folículos tiroideos. El principal estímulo para la liberación de esta hormona va a ser una elevación en el calcio plasmático, ¿sí? Por lo tanto, opuesto a las dos hormonas que vimos antes, la función de esta va a ser disminuir el calcio plasmático. Y para esto va a actuar en el hueso, inhibiendo la resorción ósea, y a nivel renal, aumentando la excreción renal tanto de calcio como de fosfato. Bueno, llegando al final de la clase, vamos a hablar brevemente sobre las glándulas suprarrenales. Sobre todo nos vamos a centrar en lo que son las funciones del cortisol. Bueno, y estas glándulas, como su nombre lo indica, se localizan en la parte superior de cada riñón. Cada glándula suprarrenal está compuesta por una médula interna y una corteza en la parte externa. ¿Sí? Ustedes allí ven lo que sería un corte de esta glándula con las diferentes zonas. La médula suprarrenal va a sintetizar las catecolaminas, adrenalina y noradrenalina, que ustedes ya las conocen porque son las mediadoras del sistema nervioso simpático. Perdón. Y luego tenemos en la zona de la corteza que se distinguen tres zonas distintas, tres capas celulares distintas. La zona más externa es la capa glomerular. Luego tenemos la capa fascicular en el medio, en la corteza media, y la capa reticular más cerca de la unión córtico-medular. La capa glomerular va a sintetizar aldosterona, ¿sí? Esta hormona va a tener una
una función en lo que es el manejo renal de minerales, ¿sí? Eso lo van a ver en más detalle cuando se vea ese tema. Y luego el cortisol se va a producir sobre todo por la zona fascicular y en la zona reticular en menor medida. Y luego la zona reticular va a producir sobre todo andrógenos suprarrenales. Bueno, en cuanto a la regulación de la secreción de cortisol por la glándula suprarrenal, si recuerdan de la clase pasada, este es uno de los ejes, ¿sí? Entre hipotálamo, hipófisis, glándula suprarrenal. Uno de los principales reguladores entonces es de la liberación de CRH, que es la hormona liberadora de adrenocorticotrofina, ¿sí? Producida por las neuronas del hipotálamo. Estas neuronas van a estar reguladas a su vez por varios estímulos reguladores. Uno de ellos, como ustedes ya vieron, son los ritmos circadianos, que hace que aumente su secreción tanto de CRH como de adrenocorticotrofina, CTH y por lo tanto de cortisol en las primeras horas de la mañana, ¿sí? Que es ese aumento que es el que nos prepara para despertar. Pero además este eje es sensible a varios estímulos de estrés, ¿sí? De distintos tipos de estrés. Estrés que puede ser tanto neurogénico como el miedo o emocional, estrés que puede ser sistémico como una infección o químico como una hipoglucemia, ¿sí? Distintos tipos de estrés van a estar activando, entonces estimulando la liberación de CRH. Esta aumenta la liberación de ACTH, que estimula la corteza suprarrenal para que aumenten las concentraciones de cortisol, ¿sí? Por eso se dice que este eje está activado durante la respuesta al estrés, ¿sí? Y por lo tanto el cortisol es una de las hormonas liberadas como respuesta al estrés. A su vez, el cortisol va a inhibir por un sistema de retroalimentación negativa, va a estar inhibiendo la liberación tanto de CRH como de ACTH. Pero a veces lo que pasa es que en casos de estrés, de un estrés sostenido, a veces los niveles de cortisol permanecen altos, ¿sí? Esto quiere decir que el hipotálamo tiene la capacidad como de reajustar su punto de ajuste del sistema en esto es como respuesta al estrés, ¿sí? Bueno, yendo hacia las acciones fisiológicas del cortisol, este va a realizar múltiples acciones, ¿sí? Que, como su nombre lo indica, el cortisol es el principal glucocorticoide del organismo, ¿sí? Y ese nombre lo adquiere de la primera función conocida, que era aumentar la glucosa disponible, o sea, la glucemia. Bueno, este efecto es importante durante el ayuno, ¿sí? Ya sea para mantener la glucemia, la función del sistema nervioso central y la función cardiovascular durante el ayuno. Pero además, como ya comentamos, durante el estrés, o como respuesta al estrés, mejor dicho, aumentan las concentraciones de cortisol y esto se va a ver reflejado en un mayor aumento de la glucemia, que se va a dar sobre todo a expensas de las proteínas musculares. Bueno, esta respuesta es como para asegurar la cantidad de energía necesaria para el organismo para poder cumplir con aumento de demandas corporales frente a distintas acciones que se deban tomar. Bueno, ¿cómo hace para aumentar la glucemia? Va a actuar principalmente en el hígado, ¿sí? Induciendo lo que son la síntesis de enzimas implicadas en la gluconeogénesis y el metabolismo de los aminoácidos, también para de alguna forma favorecer la gluconeogénesis
y de esta forma entonces se favorece la producción hepática de glucosa. En el músculo, el cortisol va a estimular la degradación de las proteínas musculares y de esta forma se liberan los aminoácidos que van a ser utilizados por el hígado para producir glucosa. ¿Sí? Y en el tejido adiposo, también de forma parecida, el cortisol va a promover la lipólisis y también reduce la utilización de glucosa, ya sea tanto por el músculo como por el tejido adiposo. No, pero además de la función del glucocorticoide del cortisol, este afecta a muchos otros órganos y tejidos independientemente de los dedicados a regular la glucosa, ¿sí? Uno de ellos es el sistema cardiovascular. El cortisol va a reforzar los efectos sobre la glucemia por su acción positiva sobre el sistema cardiovascular, sobre todo a través de una acción permisiva con las catecolaminas, y de esta forma contribuye a un aumento del gasto cardíaco y la presión arterial. Otra de las funciones más conocidas quizás y por las cuales los corticoides similares al cortisol se utilizan en la clínica es que son sus propiedades antiinflamatorias e inmunosupresoras. ¿Sí? Las respuestas inflamatorias e inmunitarias forman parte de lo que es la respuesta al estrés, pero estas pueden ser dañinas para el organismo, ¿sí? Incluso llegar a la muerte si no se mantiene un cierto equilibrio homeostático. De esta forma, como hormona del estrés, el cortisol cumple un rol importante como protector para mantener la homeostasia, ¿sí? De esta respuesta inmunitaria que no sea descontrolada. Bien, y bueno, como les comentaba, entonces sobre todo por la acción antiinflamatoria se han desarrollado muchos análogos sintéticos de acción más potente del cortisol para su acción en la clínica como antiinflamatorio. También es utilizado para la prevención del rechazo en trasplantes de órganos. Bien, otros efectos importantes que tiene es que va a disminuir lo que es la reabsorción de calcio, tanto intestinal como a nivel renal. Como ya vimos, esto va a disminuir la calcemia, ¿sí? Como vimos en la anterior parte de la clase, esto va a hacer que aumente la liberación de hormona paratiroidea, lo cual hace que se remueva calcio del hueso, ¿sí? Para aumentar de esta forma la calcemia. De esta forma entonces se va a inhibir la formación de hueso. También directamente el cortisol va a estar inhibiendo a los osteoblastos para que se forme nuevo hueso, ¿sí? Y de esta forma entonces cuando hay un exceso de cortisol o de glucocorticoides se puede dar una osteoporosis. Bien, otra función y a modo de preservar la energía, digamos, las reservas energéticas frente a la respuesta al estrés, el cortisol va a inhibir todo lo que es la función reproductiva, ¿sí? Esto lo hace tanto a nivel del hipotálamo como de la hipófisis como de las gónadas. Bien, también va a tener efectos a nivel del tubo digestivo, ¿sí? Ya que va a estar estimulando el apetito y también la secreción gástrica. Bueno, y por último, dentro de estas principales acciones del cortisol, porque hay otras, muchas más en otros órganos diana, pero bueno, dentro de las más importantes, también el cortisol va a estar mediando el desarrollo fetal de varios sistemas, ¿sí? De entre ellos, quizá de los más conocidos es
la maduración del sistema respiratorio, ¿sí? Si recuerdan, el surfactante, ¿sí? Que estaba producido por los neumocitos de tipo 2, ¿sí? En los alvéolos pulmonares, que cumple una función crucial para la respiración. Se sabe que el cortisol es necesario para la maduración de estos neumocitos. Por lo tanto, en el caso de bebés prematuros, ¿sí? Que nacen antes de tiempo, se suele administrar cortisol para de esta forma ayudar a la maduración de esta parte del sistema respiratorio. Y por acá terminamos la clase de hoy. Les dejo la bibliografía consultada para esta clase. Y bueno, recuerden que si cualquier duda, pregunta que tengan, tenemos la clase de consulta, que es el día 30 de septiembre. Bueno, nos vemos.